Edición, un espacio dedicado al conocimiento de la arquitectura y urbanismo al servicio de la comunidad arequipeña. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Roberto Flores, parte de la cátedra de Proyectos 3 de segundo año, en el cuarto semestre. Arquitecto, bienvenido, muchas gracias por prestarnos un poquito de su tiempo para hablarnos un poco sobre este proyecto. Queremos hablar un poquito de cómo es que se ha desarrollado este semestre en Taller 4, en Proyectos 3. Bueno, en realidad esto viene de un continuo aprendizaje de la cátedra a lo largo de los años, en la cual el replantearse qué es lo que los chicos deben aprender en lo que denominamos talleres básicos en los primeros años es importante. Las líneas sobre las cuales se indaga en las competencias que deben afirmarse en los chicos es muy importante tenerlas en claro. Normalmente las universidades, las facultades tienen programas curriculares y tienen sílabos que orientan eso, pero normalmente eso es insuficiente en la medida que no se comprende toda la línea desde entender el perfil del egresado, y como en ese continuo de semestre tras semestre los chicos van adquiriendo competencias, nuevas competencias o reforzando las que ya habían adquirido. Entonces, lo primero que sucede en los últimos años, que además estamos aplicando una nueva currícula, deviene en el hecho de reafirmar las competencias que tienen que aprender los chicos en el segundo año. Y esto significaba enfrentar la idea de entender la vivienda desde la perspectiva del habitar. Debemos recordar, y esta es una de las primeras lógicas que tratamos de hacer entender a los chicos, es que la vivienda en general constituye en masa y eras construidas en cualquiera de las ciudades alrededor de un 70 u 80% de las ciudades. Por lo tanto, cómo son las viviendas es finalmente cómo van a ser las ciudades, y hablamos desde unidades tipológicas, desde sectores, desde barrios, edificaciones, etc., ¿no? En el entendido que el vivir en una casa implica entender al ser humano como un ente individual, pero con la necesidad de desarrollarse en colectividad. Y esa colectividad es la que, en una lógica de vida de consumo y una vorágine de imágenes, tiende siempre a la individualidad. Entonces, es más, les pregunto a ustedes, chicos que seguramente han nacido en los 90s, no tienen la idea de lo que significa hacer algo en la esquina del parque, salir a caminar por las calles, o que tu mamá te llame que dejes de jugar en la canchita del barrio porque ya es hora de comer, ¿no? Porque los índices de inseguridad, la idea de ese control por parte de las autoridades por cercar todos los espacios, la presencia del automóvil, el vandalismo, todos los juegos electrónicos que básicamente te aferran a un escritorio y a un espacio cerrado, hacen que no se entienda la dinámica de jugar. Es decir, las generaciones han cambiado una pelota o una pesca por una tablet, por un celular o por un videojuego, ¿no? Y eso los centraliza, los estresa, los individualiza, ¿no? Y eso no solamente ha pasado en las generaciones de jóvenes y chicos, sino que se contagia en general, en todas las generaciones. Entonces, ¿cómo puedes tú enseñar qué es vivir, qué es la vivienda, cuando tu cotidiano es completamente distinto? Entonces, ese es un tremendo reto, ¿no? Entonces, si tú les estás hablando chino, cuando ellos están comiendo en español y en inglés permanentemente, ¿no? Entonces, claro, uno que iba a las fiestas de 15 años y te ibas a pie porque lo que te guardabas no era para el taxi, porque el que iba en taxi antes era porque tenía los recursos, sino esos pequeños centavos eran dedicados a cualquier aspecto recreativo que tú puedas comprar hasta en grupo, hacías chanchas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora no, tienes todo a la mano y básicamente no caminas y básicamente llegas a los sitios y te olvidas lo que pasa en esos traslados, etcétera. Entonces, ¿cómo enseñar qué es el habitar? ¿Cómo enseñar qué es la vivienda en ese cotidiano? Es complicado, pero no imposible, porque la idea es recuperar esos valores que
que tiene el ser humano, que tiene la sociedad para desarrollarse, en el sentido que entender el desarrollo de la individualidad y el colectivo es fundamental. Entonces, ¿de qué hablamos en el taller? De que entender la vivienda es entender el barrio, es entender la ciudad, es entender la forma de vivir de las personas. Y la forma de vivir es interesante porque ya casi no hablamos de la familia nuclear, no porque estemos en contra de la familia nuclear, sino porque simplemente no es el común la familia nuclear. Preferimos hablar de grupos de convivencia. Los grupos de convivencia son aquellas agrupaciones de personas que por alguna afinidad deciden vivir juntos o les ha tocado vivir juntos. Entonces, ¿cómo hacer la vivienda? O cómo la gente puede adquirir viviendas que son prototipos, como si fuesen enlatados, porque te hacen creer que también tú eres un núcleo familiar y que tienes que vivir de una sola manera. Entonces no tiene sentido. Donde tienes la típica sala de comedor, la cocina, las 3 habitaciones, y es más, el plus está en el balconcito, ¿no? Lo cual es absolutamente absurdo en el cotidiano. Entonces tú entras a esas casas y vas a encontrar que hay una serie de objetos tirados porque los usan y no los pueden guardar porque no tienen dónde guardarlos. Nadie previó ni entendió que tenías el triciclo, que tenías los patines, que tenías la pelota, que tenías cualquier cosa, entonces hay que amontonarlas. Y el desorden empieza a ser esa cotidianidad que nunca estuvo pensada por alguien que intentó hacer un departamento pero que no entendía a las personas. Es más, tú ves cualquiera de esas viviendas y ninguna de esas viviendas tiene un depósito, por ejemplo, pero sí tienes 1 o 2 estacionamientos. Entonces es absurdo, ¿no? O hablamos, por ejemplo, de la desjerarquización de la vivienda. ¿Por qué la habitación del padre tendría que ser más grande que la habitación de los chicos? Donde los chicos normalmente desarrollan todo su cotidiano, desde hacer las tareas, desde jugar, desde recibir a los amigos, es decir, actividades de trabajo, recreativas, de descanso, inclusive sociales en la habitación. Y pasan horas, pasan mucho tiempo ahí. Y tienen unos recovecos absurdos que son casi ratoneras, porque a alguien se le ocurrió que el chico tenía que vivir en un 2.5 por 2.5, ¿no? Y el padre o los padres que a las justas duermen en la habitación tienen el doble. ¿Por qué? Entonces esos formatos los vendes y nadie los cuestiona, ¿no? Entonces la idea de un taller parte también de preguntas que la misma cátedra se hace. ¿Por qué este tamaño? ¿Por qué esta distribución? ¿Por qué esta conexión? ¿Por qué estas relaciones espaciales? ¿Por qué esta materialidad? ¿Por qué este orden? ¿Por qué no puedes entender la vivienda desde ámbitos especializados y no especializados? Especializados, por ejemplo, aquellos que tienen ya un equipamiento o un mobiliario fijo y que no les puedes cambiar o difícilmente les puedes cambiar la función, como una cocina, como la escalera, como los baños. Pero tienes espacios que podrían ser hoy un estudio, pero mañana que nació un bebé que no estaba planificado, es la habitación del chico porque tiene las condiciones de iluminación, de dimensiones, de privacidad, y por lo tanto la vivienda pensó, o cuando haces el proyecto de vivienda piensas en todas las posibles cambios que pueden ocurrir, ¿no? Y pensamos que la vivienda es eterna porque pensamos que nosotros somos eternos. Es decir, nunca vas a pensar una vivienda porque cuando vas a ser viejo o adulto mayor, porque toda la vida te vas a creer joven, ¿no? Y tus necesidades cambian en el tiempo y tus habilidades también psicomotrices cambian, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la vivienda se adapte a todo eso, ¿no? Entonces, cuando hacemos el taller hacemos una serie de ejercicios del entendimiento, por ejemplo, de la antropometría, ¿no? Y eso es importante porque las cátedras acá en la universidad son alternas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en una entrega de 4º año, pero también estoy en 2º año. Entonces, eso en lo personal a mí me alimenta mucho porque en la interacción con los demás colegas o los aprendizajes propios de las competencias de otros niveles te dicen qué puedes hacer en los años básicos, ¿no? Entonces, el tema antropométrico ha sido un reto importante que, a diferencia de otros años, que lo hacíamos con cierto interés, este año sí hemos tratado de ser como bastante recurrentes y exigentes, de tal suerte que hayan ejercicios, tanto en el propio taller como en los cursos de análisis, que es una suerte de teoría que apoya el taller, de entender esa antropometría, ¿no? Por ejemplo, dibujarte esta conversación, ¿no?
hay como una cámara arriba, te tomas una foto y descubres la posición de tu cuerpo, descubres las distancias, esa proxemia, descubres los muebles y objetos que utilizas y descubres estos espacios necesarios para una evacuación, circulación, entrar o salir. Y eso lo vas dibujando, lo vas midiendo y lo vas internalizando de a poco. Lo vuelves a maquetear, lo fotografías y metes dimensiones en las fotografías. Entonces vas internalizando y vas haciendo una serie de ejercicios de todo tipo cuando haces la vivienda, desde la organización de los espacios, desde la forma de la llegada, cómo llegas a la casa. Llego a través de un espacio intermedio, llego a través de un desnivel, llego a través de un vacío, o me enfrento directamente, o la casa me recibe a una ola altura, en fin, ¿no? Hay una serie de situaciones funcionales y emocionales que se van combinando, ¿no? Es decir, el tema emocional no es que esté ajeno al tema funcional, pero sí hemos aprendido que es fundamental en estos primeros años darle todos los insumos de entender la lógica desde las actividades, desde el funcionamiento eficiente de los espacios, para que a partir de ello empiecen a explorarse posibilidades emocionales en los siguientes talleres, ¿no? Pero eso no significa que no lo hagamos ahora, ¿no? Y en el caso del taller, bueno, antes era taller 4, ahora es proyectos 3, se abordó la idea de vivienda en quinta. ¿Por qué? Porque una de las competencias tenía que ver con organizar un conjunto. Entonces, lo colectivo, la agrupación de unidades de vivienda eran unas competencias que teníamos que resolver. Y en el taller anterior ya se habían visto algunas competencias ligadas al primer diseño de una unidad de vivienda, ¿no? Pero lógicamente no es que haces un diseño de una unidad de vivienda y ya sabes vivienda, ¿no? Vas a hacer unas cosas, internalizas algunas otras, ¿no? Y esto fue interesante porque en los cursos en el curso de análisis, tanto de teoría y práctica, empezamos a ahondar sobre los elementos específicos de la vivienda, como eran las escaleras, el baño y la cocina. Entonces hacíamos ejercicios que tenían que ver con representar posibilidades de conectar un nivel con otro nivel, ¿no? Y hacían ellos escaleras de diferentes tipos, con anchos, entonces, donde abordas, por ejemplo, el tema antropométrico nuevamente, del ancho de un paso, el contrapaso, si tienes baranda o no, si la escalera interactúa espacialmente con el espacio que está al lado, o más bien se libera. Entonces exploras posibilidades, no únicamente recibes recetas. Y eso lo haces en maqueta, en una maqueta 1 en 10 y 1 en 5, es un maquetón, una sola escalera, donde inclusive ahí cuando maqueteas se te presenta el problema estructural. O sea, ¿cómo tengo que sostener un peldaño, ¿no? O cómo puedo poner una baranda. Entonces ya la maqueta en esa escala no te permite lo que el UJU en una escala chiquitita o la silicona te lo resuelve, ¿no? Entonces tienes que hacerlo en grande y empiezas a explorar esas posibilidades. Y eso después lo trasladas al dibujo, al proyecto. Y esos son los ejercicios que solemos hacer, entre otros, ¿no? Por ejemplo, hacemos un ejercicio que se llama un storyboard, que es como un guión en donde tú te imaginas el exterior, en este caso de la quinta, y empiezas a dibujar en base a algunos insumos que les damos a través de películas, videos, etcétera. ¿Cómo puede ser la zona donde vives? Y empiezas a dibujar un recorrido, ¿no? Donde exploras aspectos como la escala, la proporción, la altura de las edificaciones, la presencia de los elementos que le dan la materia al espacio exterior, si tienes área verde, tienes pisos, tienes elementos que te dan sombra, tienes zonas solamente de recorrido o estancia, y todo eso lo dibujan. Y tienes los dibujos propios de los chicos de segundo año, ¿no? Que tienen mucho color, tienen como un niño, ¿no? Cuando empieza a dibujar, pero empieza a expresar esos deseos de cómo quisieras que viva la gente, ¿no? Si se encuentra o no se encuentra, si te miran por la ventana, si te puedes sentar, si sales a pasear al perro, si los novios caminan de la mano, si hay autos o no hay autos, por ejemplo. Bueno, director, que hemos visto un poco el objetivo de Proyectos 3, queremos saber un poco si estos objetivos se lograron con los estudiantes. Hasta hoy en la mañana yo estaba bastante escéptico respecto a los objetivos, ¿no? Y era un escepticismo que casi se basaba en entender que esta última fase la sentimos demasiado corta, de las 3 fases que tenemos en la facultad. Y valga la verdad es el acompañamiento de la
parte final del proyecto no fue en la extensión y en los aspectos específicos que queríamos, es decir, lograr una buena organización de las dos viviendas que desarrollaban dentro del conjunto, porque estamos desarrollando una quinta en el centro histórico, que era reconvertir una de estas playas de estacionamiento que quedan y darle una revitalización al contexto con la inclusión de una vivienda de baja densidad, viviendas unifamiliares en una quintita, ¿no? Y en donde finalmente ellos desarrollaban dos unidades de vivienda y las desarrollaban toda su integridad, ¿no? Con un espacio pequeño colectivo que las unía y la lógica de entender que la modulación y los elementos eran parte de todo un conjunto. Entonces decía que era escéptico porque no habíamos llegado a meternos en el acompañamiento con los chicos hasta el final. Pero hoy tuvimos la entrega a mediodía y fue bastante grata la sorpresa como ver que los chicos presentaron sus proyectos con logros bastante interesantes y demostrando una lógica de autonomía también interesante, ¿no? Y eso se debió también porque en las últimas clases de taller tuvimos una serie de implementaciones donde veíamos proyectos y los cuestionábamos y teníamos debates, ¿no? Y veíamos cómo nacían las viviendas, etcétera, etcétera. Y básicamente ahondábamos en la lógica de cómo habitaban las familias y cómo las respuestas espaciales, funcionales, de emplazamiento respondían a ese entendimiento de cómo vivían las personas ahí. Entonces la idea de un patio, de un vacío, de conexión interior-exterior, de conexiones verticales y horizontales. Y eso fue interesante porque hicimos un ejercicio que tenía que ver con cómo tú podías lograr que los espacios colectivos de la vivienda, llámese un estar, una sala, la misma cocina, a veces el estudio, que podría tener una lógica abierta y no necesariamente un espacio cerrado, podían lograr conexiones con otros espacios de manera horizontal y vertical. Entonces el ejercicio simplemente buscaba que se establezcan conexiones horizontales y verticales. Y entonces abstraías esos espacios y abrías ventanas, agrandabas el patio, generabas dobles alturas, balconeos, porque querías lograr conexiones, ¿no? Y después, eso inconscientemente, ni siquiera les dijimos llévenlo al proyecto, sino hicimos un alto y ya, ¿no? Porque a veces los proyectos los ligas y los llevas mucho de la mano y terminan teniendo un sello demasiado forzado. Pero es como que estamos acá conversando y se me ocurre invitarles un helado y chao, me voy. Y les gustó tanto el helado que ustedes solitas van a buscar un helado mañana o pasado, ¿no? Porque hubo un disfrute y tuvieron la conciencia de que había un gusto y una necesidad que no la habían nunca disfrutado, ¿no? Entonces dicen, ¿dónde está el helado? Y es más, es muy posible que ustedes a alguien que quieran agradar le van a invitar un helado, ¿no? Entonces esos ejercicios tienen esa lógica psicológica de darte a probar algo, pero sin obligarte a decir úsalo, ¿no? Sino que tu misma necesidad, porque lo saboreaste, te va a lograr eso. Entonces, cuando nos preguntan los resultados, hemos visto unos logros bastante interesantes. En algunos casos no hay unas búsquedas espaciales tan intensas, pero creo que hemos llegado a tener unos proyectos bien ordenaditos, organizados, con eficiencia en distribución de áreas, modulaciones, un manejo de antropometría. Ya hay unos evidentemente más destacados, ¿no? Y fue grata la sorpresa porque todo el semestre nos hemos pasado haciendo ejercicios y a veces sientes que no aterrizas en el proyecto. Y la última parte fue interesante dejarlos casi solos y han llegado, ¿no? Entonces ha sido muy interesante porque, bueno, de hecho eso implica una reflexión para la cátedra de qué hacer, qué no hacer. Hay meas culpas clarísimas ahí, ¿no? De los proyectos que han sido considerados los mejores para este caso específico, ¿cuáles han sido esas cualidades y características que han tenido? En principio,
el entender que un conjunto de dos viviendas dentro de un conjunto mayor tenían la capacidad de hacer un espacio colectivo, ¿no? De tener una correspondencia formal, espacial, de interacción con el exterior, de indagar posibilidades de plataformas o niveles, desniveles, de abrir una ventana, por ejemplo, y ver un jardín, ¿no? O en el caso de una zona social, que también podías ver la zona colectiva, o estar en un espacio interior y ver un jardín privado que buscaba eso que la vivienda también busca, ¿no? Esa abstracción del mundo exterior, ¿no? Donde reafirmas tu existencia a través del apartamiento del mundo, ¿no? Esa suerte de lo que mismo Mies decía, ¿no? El reinventarte, el escapar del mundo para que el día a día que estás en tu vivienda te reinventas como persona en ese sentido de vida. Y en todo caso, ¿cuál cree usted que sería el siguiente paso, ¿no?, a dar por los estudiantes, ya que han concluido esta etapa? Ser entre reflexivos, ser entre cuestionadores, ser entre ambiciosos en una conciencia que el hacer arquitectura es una responsabilidad frente a la sociedad, frente al mundo, frente a las personas, frente a los barrios, y en la medida que tengan estas capacidades van a poder ir asumiendo esa responsabilidad, y en los temas que les vaya quedando tienen que hacer eso. Y yo creo que eso es importante porque finalmente hay mucho talento en los chicos, hay muchas capacidades. Lo que no hay es la conciencia de lo que significa hacer arquitectura muchas veces. Los docentes a veces no tienen la capacidad de transmitir eso porque más interesa resolver aspectos técnicos, o más interesa ponértela difícil para ver si apruebas o no apruebas desde una educación absolutamente prusiana. Es más, interesa competir, cuando en realidad no tienes que competir con nadie, no le tienes que ganar a nadie haciendo bien las cosas, simplemente tienes que hacer bien las cosas para la gente, ¿no? Pero venimos de una sociedad y una educación donde básicamente somos números, ¿no? Entonces, en la medida que tienes números más altos, eres mejor, y eso es un absurdo, eso no existe, ¿no? Pero en fin, es un tema del que podríamos conversar toda la noche. Bueno, y entonces, arquitecto, por último, algunas palabras de aliento para los estudiantes que siguen ahí intentando acabar sus proyectos, o bueno, para los estudiantes que han pasado, que todavía no logran pasar el taller. Sí, mira, entre las posibilidades de ser reflexivo, cuestionador, las personas en el mundo vamos encontrando pasiones. Lo que más nos cuesta, creo yo, es enamorarnos, porque somos como robots que respondemos a las demandas que el día a día nos genera, que la sociedad nos presiona, que las familias nos ponen, y resolvemos, o las necesidades que se van creando, ¿no? Necesidades de integración en la sociedad, que es como ser parte de la tribu, necesidades económicas, necesidades personales, etc. Pero en la medida que tengan la posibilidad de descubrir la pasión acerca de hacer arquitectura, van a encontrar que las respuestas no van a estar en la satisfacción personal, sino en la satisfacción de cómo tú, al nutrirte como un profesional, puedes dar mejores cosas al mundo, en ese entendido, no solo de dar calidad de vida, sino desde el rol que significa hacer arquitectura, de vivir, de habitar, de generar colectividad, de generar ciudadanía, de sentir que las personas se sientan orgullosas de donde viven, de sentir que las personas puedan sentirse orgullosas de la ciudad que recorren. Es un reto, ¿no? Por ejemplo, si los chicos se trasladan de un lado a otro y les da lo mismo pasar al lado de la torrentera, que en medio del tráfico, que en medio de pronto de una edificación que puede despertar cierta emoción, les da lo mismo, entonces no tiene sentido ni siquiera que sean ciudadanos, ¿no? Entonces,
Eso es importante porque también la sensibilidad se entrena, la sensibilidad se abre, ¿no? Y un gran consejo es que entender que la arquitectura es una tremenda responsabilidad, desde hacerle la casa a una familia, ¿no? Muchas veces entre colegas nos preguntamos, ¿y qué estás haciendo, no? ¿Y qué estás haciendo? Y muchas veces los colegas responden casi con vergüenza y casi en voz baja: estoy haciendo una casita, ¿no? Y eso me parece lo más absurdo, ¿no? Porque entonces hacer una casita es minimizado, no significa mucho, porque además no son muchos metros cuadrados y probablemente no está muy bien pagado el proyecto. Y lo que es peor, ¿no? Voy a repetir lo que hice en esta casita, lo voy a repetir acá y en el barrio, y no valoran mi fachada ni nada, entonces la voy a hacer así. Entonces, por lo tanto, es una casita, ¿no? Despectivamente. Cuando en realidad lo que estás haciendo es construir el sueño de unas personas, de su inversión probablemente toda la vida, y donde ellos sueñan crecer como grupo familiar, donde sueñan intercambiar sus afectos. O sea, tú no estás haciendo la casita, estás haciendo un hogar, ¿no? Y miren, tremenda responsabilidad de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes eso, te brillan los ojos y dices: voy a hacer la casita de ellos, ¿no? Pero es la casota, es la gran casa, porque para ellos es su casa, ¿no? Entonces, estas cosas, si les despiertan a los chicos, es maravillosa, pero los docentes podemos ayudar en esto, ¿no? Podemos motivarlos a esto, pero en realidad necesitamos muchos guerreros para transformar y cambiar esta ciudad, ¿no? Y de hecho hasta les toca el rol político, ¿no? De asumir y dirigir la ciudad, ¿no? Y no estar desde el lado únicamente de la crítica y decir que los que dirigen la ciudad, los técnicos, siempre se equivocan en todo, ¿no? Sino realmente asumirla, ¿no? Porque eso es la sensibilidad. Entonces yo no puedo estar toda la vida criticando a ver cómo todos los demás se equivocan y yo digo cómo tienen que hacer, pero desde la tribuna, ¿no? Los invito a ver a través de este canal de Arquitecnia los resultados de proyectos 3 de la Facultad de Arquitectura. Bueno, arquitecto, muchísimas gracias por habernos prestado un poco de su tiempo para hablarnos un poco de proyectos 3, y esperamos tenerlos próximamente también junto con el arquitecto Edward. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Esperamos haber podido complementar sus conocimientos y haber podido darles un vistazo a lo que son las entregas en las diferentes facultades de arquitectura de Arequipa. Si tienen algún comentario, no se olviden de dejarlo en nuestra página de Facebook Arquitecnia. Yo soy Maite Maldonado y nuestra cita con lo mejor de la arquitectura y urbanismo de Arequipa es este martes a las 9 de la noche y el sábado a las 10 de la mañana en línea de proyección por TV11. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Es toda una técnica, ¿no? De grabación así casera, pero eficiente. Sí, mientras se escuche todo está bien.